no quiere decir que se haya manipulado por las instituciones, sino simplemente que quien tenía esa grabación podría haberla manipulado. Es que esta grabación no parte de los investigadores. Eso es fundamental. La cadena. Vamos a ver, esta grabación se encuentra en un lugar donde se practica un registro, como otros elementos más de prueba, y se ha volcado un informe de los investigadores. Veremos a ver, porque eso también se va a tratar en fase de instrucción, si esos audios son reales y no han sido manipulados. Ahora, Mateo, da la impresión, por comentarlo contigo, da la impresión de que Koldo siempre supo que le iban a pillar. Y dejó las pruebas encima de la mesa. Bueno, él era confidente de la policía, claro, sabía perfectamente cómo moverse. Bueno, hablo de los tiempos de... Pero da la impresión de que él siempre supo... Es la gran incógnita. Sabía perfectamente... Puede participar Ignacio, porque en este tipo de investigaciones estamos hablando de los presuntos corruptos, pero los corruptores también deberían desfilar por el Tribunal Supremo en calidad de investigados. Si ya les han practicado un registro, lógico es que ya estén investigados, aunque aún no lo conocemos. Estamos hablando de 5 empresarios, de otras tantas empresas y de una decena de obras. Evidentemente, después de esta tanda de declaraciones de la semana que viene, lo próximo que esperamos es la declaración efectivamente de los empresarios de Acciona, de OPR, Levantina, Servinavar y alguna otra empresa más a los que se les practicaron registros, no solo en su empresa, sino también en su casa. Con lo cual, formalmente aún no conocemos que estén investigados, pero lógico es que vayan a declarar probablemente la semana que viene o el juez les cite a lo largo de esta semana para días próximos. Entonces, lo que le quería preguntar, Ignacio, efectivamente es que estamos conociendo efectivamente la presunta responsabilidad de los políticos o los cargos públicos que han incidido en este tamaño de obra pública, pero también hay que conocer y recabar prueba, porque el cohecho es un delito muy tasado, hay que probar que el cargo público recibió o el corruptor dio un dinero, un beneficio no consentido con estas declaraciones. Ignacio. Sí, evidentemente yo creo que si de algo destaca el instructor Leopoldo Puente es de lo preciso, riguroso que es en su trabajo, y no me cabe la menor duda de que al menos ahora, en esta etapa embrionaria de la investigación, lo que sí hará es recabar el testimonio de esas personas, sin perjuicio de que si de ello se desprende a lo largo de la investigación que haya indicios de criminalidad contra los mismos, pues los acabe citando como investigados. Pero creo que en esta fase tan inicial lo que habrá que recabar es la información para situar los hechos, y al menos como testigos serán citados. En el caso de las empresas, ¿qué documentación, Irma, ha pedido el magistrado? Bueno, vamos a intentar explicar lo de las empresas porque, bueno, es un poco farragoso. A ver, lo que ha pedido es que Acciona le dé a la UCO 5 expedientes de 5 contratos que están bajo sospecha. Esos 5 contratos sabemos que fueron adjudicados a Acciona, pero sabemos también que Acciona en esos contratos estaba en UTE con otras empresas. De esas otras empresas, el nombre más conocido es el de Ferrovial. Hay otras 3 empresas más pequeñas que también formaban una UTE con Acciona en esas obras, en esos 5 contratos que están bajo sospecha. Son contratos que fueron adjudicados, 2 de ellos por la Dirección General de Carreteras y 3 de ellos por Adif. Esos son los contratos que el juez ha pedido que Acciona entregue a la UCO en este caso, y también ha pedido otra cosa, ha pedido que se entregue el correo electrónico de Fernando Merino, que es una persona que cobra especial relevancia en esta trama, era el director de Acciona en Navarra y era la persona con la que los investigadores creen que Koldo tenía una relación anterior que se remonta al menos hasta 2014 y posterior a su entrada en el Ministerio de Transportes. De hecho, los investigadores dicen que Koldo le mandó a Fernando Merino datos sobre algunas adjudicaciones, sobre algunas obras, una vez estaba ya en el Ministerio. Este empresario, esta persona, probablemente, como bien apuntaba Mateo en mesa, pueda ser llamado a declarar en los próximos días, es algo que tendremos que ver, pero es una de las personas que cobra especial relevancia y esos son los indicios por los que el juez ha pedido que se entreguen esos expedientes que están bajo sospecha por las relaciones que Koldo mantenía con esta persona que trabajaba en Acciona, que llevaba la zona de Navarra y que, como la empresa ha dado a conocer en los últimos días, ya no forma parte de esa constructora. Ignacio, ¿qué pruebas necesita un juez para determinar que se ha producido un caso de corrupción por parte del corruptor y por parte del corrompido? Bueno, pues básicamente yo creo que es la documental donde se hace un fiel reflejo de la contratación y realmente de lo que ha pasado.
creo que la documentación, en la prueba documental es donde se pueden encontrar, digamos, los pasos que han seguido las personas para llegar a esta situación. Entonces, no me cabe la menor duda de que recabar de las empresas que han contratado con los cargos públicos, eso va a ser fundamental. Son empresas ya conocidas en casos antiguos de corrupción, ¿no? Sí. ¿Qué empresas de las que están bajo investigación ahora han participado en otros casos supuestos de corrupción aquí en España? Por ejemplo, aquí estamos hablando de Acciona, OPR, Levantina, Servinavar. Estaba revisando ahora y, por ejemplo, en el caso de los papeles de Bárcena famosos, el juez entonces, Santiago Pedrado de la Audiencia Nacional, hace 2 años y medio archivó la causa porque no se pudo probar, hablando de esa prueba documental, que estos constructores hicieran esos pagos, esas presuntas mordidas para recibir obra pública. Eso nunca se pudo probar, aunque efectivamente teníamos una documental que era los papeles de Bárcena. Ahora tenemos los audios de Koldo. Antes teníamos los papeles de Bárcena, entonces no se pudo probar y se les llamó a declarar en la Audiencia Nacional, ellos declararon como investigados, pero como no se pudo probar efectivamente que ellos entregaron voluntariamente un pago, el asunto, el cohecho en este caso, quedó aparcado. Digamos, aquí la clave, Ignacio, entonces está en constatar que esa empresa ha corrompido para que se pueda comenzar a vislumbrar un proceso de corrupción. Obviamente, eso es así, claro. Si hay un acto de corrupción, alguien tiene que ser el que corrompe, ¿no? Y es evidente que, insisto, esa documentación y después también que habrá que ver las transferencias bancarias para ver cómo se han efectuado los pagos. Y si estas empresas que están en investigación también en este caso no se puede constatar por prueba documental, porque también la corrupción, claro, por prueba documental de la corrupción, es difícil, claro, si no hay esa constatación documental, el caso, como sucedió con los papeles de Bárcenas, puede quedar en agua de borrajas. Bueno, yo creo que en derecho hay lo que es la prueba directa y la prueba indiciaria. En todo caso, si no se encontrara el rastro documental, al menos sí que se pueden inferir una serie de indicios. Todo ese conjunto de indicios pueden llevar a la conclusión de que efectivamente se ha producido el delito de cohecho. Y eso es algo que es frecuente en la práctica de nuestros tribunales. Por ejemplo, en el caso que os comentaba, la Administración General del Estado revisó, como va a ocurrir ahora, los contratos bajo sospecha y llegó a la conclusión de que no se habían detectado irregularidades. ¿Puede pasar esto con los contratos ahora que se van a revisar? Podría pasar, porque lo que dice el informe de la UCO, que hay que poner el foco en concreto en los criterios subjetivos de esos contratos. O sea, la mesa de contratación dependía de transportes, eran 2 entes públicos los que daban estos contratos o tramitaban estos contratos o licitaban, y es en el requisito del criterio subjetivo donde dice la UCO que Koldo trataba de influir para bajar, subir puntuación a determinadas empresas en lugar de otras, ¿no?, a las que le interesaba. Entonces, hay que poner el foco en ese criterio subjetivo dentro de la mesa de contratación. Esto es lo que va a ver la EGAE probablemente. Es que en medio de todo el debate político, Cristina, luego al final lo crucial aquí es por dónde avanza la investigación judicial. Claro, porque tenemos varias cosas que van a ir pasando en paralelo, ¿no? Primero, las informaciones, que sabes que veníamos refiriéndonos toda la mañana, ¿no? ¿Qué va a salir, qué no va a salir, tal? Segundo, cómo lo percibe la opinión pública, pero luego qué pasa en sede judicial, es decir, cómo esas investigaciones van evolucionando, porque ha habido muchas veces donde han cogido caminos absolutamente dispares, ¿no? Entonces es muy importante seguir esos casos, es muy importante lo que decimos aquí siempre también, ¿no? Informar y hacer alusión a cada uno de los temas por separado con total detalle para no liar la manta a todo con todo, sino porque son cosas distintas y procedimientos diferentes, y entender también algo que decía ahora el magistrado González Vega. El derecho español, afortunadamente, tiene una serie de garantías que hace que muchas veces sea complicado llegar a pruebas, ¿no?, de cosas. Lo cual no quiere decir que haya pasado o no, sino simplemente que no se puede probar. Por eso son vías distintas, la de la responsabilidad política por un lado, la de la responsabilidad judicial o jurídica por otro, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, yo antes comentaba el nivel probatorio de este caso, ¿no? Y efectivamente, como dice Ignacio, todo esto es el punto de partida de una investigación de un instructor, de Leopoldo Puente, que él sabrá con las pesquisas y con el material que tenga sobre la mesa si puede seguir adelante o no con este caso. Pero quien ha dado credibilidad a ese nivel probatorio de esas conversaciones es el Partido Socialista Obrero Español. Sí, bueno, el primer la día responsabilidad política va por delante, secretario general
dio como buenísimo el informe de la UCO. Ayer ya decía que, bueno, que esto no se traduce, entiendo que mejor asesorado que el primer día. Por lo tanto, yo creo que este reconocimiento en directo de un delito, que es lo que han hecho las personas afectadas en esta investigación, así ha conferido mucha credibilidad, porque el propio Partido Socialista tomó una decisión ipso facto, nada más que conocer esa mañana, la mañana del jueves, el informe de la UCO. Pero voy más atrás. También cuando investigó a Koldo la justicia, el Partido Socialista apartó inmediatamente a Ábalos. Y ese caso no afectaba a Ábalos en principio. Se tomó esa decisión porque se pensó que Koldo era una persona de la máxima confianza, del que había sido ministro y secretario de organización. Que lo era. Por lo tanto, insisto, es importante saber que desde el partido y desde el gobierno se le da credibilidad y se le ha dotado de un nivel probatorio importante al informe y a los audios que ha hecho constar Koldo a la justicia. No hay ninguna duda. A ver, duda. desde todas las instancias. Quiero decir, todos los partidos políticos... Pero una cosa es política y otra cosa es el tema todos penal. Los partidos políticos y todas las entidades le están dando validez y credibilidad. Claro, lo que sucedía antes, Mateo, es que los informes de la UCO iban dentro de un proceso judicial. Conocíamos al final cuando había una sentencia o cuando terminaba la instrucción y, bueno, nos enfrentábamos a un juicio. Pero claro, es que ahora estamos mirando el minuto a minuto de la publicación. Entonces, claro, lo que nos están trasladando los jueces es, por un lado están los indicios que hay en ese informe de la UCO y por otro lado está el proceso judicial. Es decir, este indicio de por sí no bastaría, según nos está diciendo el magistrado, ni tan siquiera para detener a Santos Cerdán, ni tan siquiera para registrar su casa, porque primero el magistrado, para que vean ustedes cómo van los tiempos, primero el magistrado le dirá, oiga, ¿usted quiere venir a declarar? Si va voluntariamente, ¿para qué le va a detener? Oiga, ¿usted me abre las puertas de sus propiedades para que le registre? Pues sí. Entonces, si no, ¿por qué va a ordenar un registro así por orden judicial, ¿no? Es decir, estamos al principio del camino y con esto, nos decía el magistrado, no basta. No basta, y por eso yo creo que las declaraciones tanto de Koldo el lunes como de Santos Cerdán el miércoles van a ser muy importantes, saber qué línea llevan. Cerdán puede llegar y decir, yo no me reconozco en esos audios, esos audios han sido manipulados. ¿Usted puede probarlo? Sí, voy a hacer una pericial de que han sido manipulados. Ya tenemos un camino que hasta ahora no lo habíamos visto. Koldo García puede llegar el lunes y decir, bueno, me reconozco en esos audios, voy a colaborar con la Fiscalía porque lo que allí se dice es cierto. Bueno, pues se abre otro escenario, otro abanico. Entonces, por eso hay que ser cautos y esperar a cada momento de este procedimiento, porque, como bien dices, ahora se está retransmitiendo en directo cada movimiento de una causa judicial. Esto no ocurría hace unos años. Yo llevo bastantes años haciendo tribunales y jamás lo había visto. Esta retransmisión en directo prácticamente de cada movimiento, cada petición de las partes, cada movimiento de la Fiscalía, de los investigadores, etcétera. Y por eso es relevante la declaración del lunes de Koldo y la defensa que a partir de ahora haga Santos Cerdán el miércoles. Cuando Cerdán, si es que lo dijese, pueda decir, o cualquiera de las personas que han sido grabadas, no me reconozco en esos audios, no quiere decir que se haya manipulado por las instituciones, sino simplemente que quien tenía esa grabación podría haberla manipulado. Es que esta grabación no parte de los investigadores. Eso es fundamental. La cadena. Vamos a ver, esta grabación se encuentra en un lugar donde se practica un registro, como otros elementos más de prueba, y se ha volcado un informe de los investigadores. Veremos a ver, porque eso también se va a tratar en fase de instrucción, si esos audios son reales y no han sido manipulados. Ahora, Mateo, da la impresión, por comentarlo contigo, da la impresión de que Koldo siempre supo que le iban a pillar. Y dejó las pruebas encima de la mesa. Bueno, él era confidente de la policía, sabía perfectamente cómo moverse. Bueno, hablo de los tiempos de... Pero da la impresión de que él siempre supo... Sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Y siempre supo que le iban a pillar. Siempre mira dónde está la puerta de salida. No porque le vayan a pillar, porque sepa que le van a pillar, sino porque en el caso de que me pillen, que es una posibilidad que cualquier persona pues estoy colaborando. Tiene que tener, me dejo eso guardado. Claro, pero todos los audios apuntan hacia él, pero apuntan todos hacia él, son inculpatorios. La estrategia de defensa parece un desastre. Pero en realidad lo que busca él es que llega a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Efectivamente, esté colaborando. El punto es el acuerdo. Pero os digo ya de antemano que hace unos días salió Víctor de Aldama, presunto conseguidor, el nexo corruptor de esta trama, diciendo en un programa de televisión que la Fiscalía Anticorrupción solo iba a llegar a un acuerdo con su abogado, o sea, con él, con nadie más. Me dejó bastante sorprendido. Hombre, tienen derecho todos. Absolutamente todos tienen derecho. En este caso, Koldo García, decir, que Aldama también se arrogue eso. Me han pillado con el carrito del lado,
también lo que dice Javier, curioso que haya dejado esos elementos de prueba allí en la DT, porque además tuvo tiempo suficiente. Aposta, como si quisiera que le pillaran. No, claro, tuvo 6 meses que sepamos que él sabía que le estaban investigando, que le tenían el coche pinchado, que donde iba había... Porque él ha trabajado, dice, 35 años como informante de la Guardia Civil. Claro. Tonto yo creo que no es. Además, en momentos Toda la vida. Muy duros, Silvia. Sí. Cuando entró la Guardia Civil en su casa, tenía toda la cámara llena de cámaras de seguridad. Grabó el registro de la Guardia Civil. Se quejó, porque fue un registro bastante... Lo vimos, ¿no? Bastante agresivo, bastante, digamos, excesivo. Muy de crimen organizado. Efectivamente, y él se quejó diciendo, o sea, que yo he trabajado con la Guardia Civil y entran así en mi casa con mi hija de 3 años delante y tal. Bueno. Pero Mateo, hay una pregunta. Ay, perdona. No, muy rápida. ¿Lo que hemos conocido de los audios de las grabaciones de Koldo serviría para llegar a un acuerdo? Entiendo que eso ya no, que tiene que tener material nuevo para poder llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. Los pactos, efectivamente, por el que conocemos de Víctor Aldama es, yo tengo una serie de prueba documental, pero también tengo que ir aportando otros Entiendo que la Fiscalía Anticorrupción no le valdrá solo esto, yo creo que tiene que tener algo más novedoso y más potente. Claro, absolutamente. Es verdad que solo con su relato sería ya el relato de un empresario, en este caso Víctor Aldama, y el de Koldo García, que estaba metido de lleno dentro de, digamos, el binomio Ábalos-Santos Cerdán, le podría valer. Pero bueno, a ver qué ocurre el lunes. Claro, porque luego se puede llegar a un acuerdo, pero claro, hay que pasar por un proceso judicial. Claro, pero es que esa es otra. Se puede llegar a un acuerdo con un encausado, pero luego el juez dice, oiga, no me vale porque esta prueba de aquí, esta de aquí, esta de aquí, ustedes no la han visto, no la han tenido en cuenta, es más importante la otra o no hay ninguna. Fíjate, precisamente por eso yo creo que es más importante lo que se comentaba antes, de que el presidente del Gobierno, desde el minuto 1 que conoce el informe, le da credibilidad. Porque podría haberse escudado en decir, oye, esto es un primer informe. De hecho, recordar que Aitor Esteban sale inmediatamente diciendo, no sé por qué el presidente del Gobierno hace esto como si fuera una sentencia judicial cuando es un informe de la OCU. No, lo que pasa es que los indicios, las pruebas son tan contundentes. Se escuchaba a Santos Cerdán decir, voy a por todas. Es imposible sobrevivir políticamente. Totalmente. Pero ojo, porque incluso el propio Aitor Esteban se lo cuestionó en la línea que Maite estaba señalando. Es decir, esto es un informe de la OCU, ojo. Y efectivamente en ese informe hay muchas cosas, muchísimas, que luego tendrán que pasar por todo el proceso probatorio de un procedimiento judicial. Hay noticias. Se suele decir que las apariencias engañan, que el hábito no hace al monje o que no hay que juzgar un libro por su portada. Bueno, aunque a veces la portada da bastantes pistas sobre el contenido. Solo hace falta ver este para darse cuenta de que no es un manual de filosofía kantiana. De hecho, algunas veces las cosas son justo lo que parecen. Contenido y continente coinciden a la perfección. Y si no, mirad estos 3 señores. Ábalos, Cerdán y Koldo. ¿Ven? 3 presuntos corruptos con toda la cara de presuntos corruptos. Es probable que en su primera ecografía el ginecólogo dijera, no, señora, ha tenido usted un corrupto, ni niño ni niña, esto ya está aclarado. Y es que es cierto que el hábito no hace al monje, pero no es menos cierto que una cierta ética siempre corresponde una cierta estética. Y en el caso de los corruptos, la estética es igual que la ética, escasa y más bien chunga. En casi 20 años de programa hemos visto corruptos de todo tipo y de todo signo político, pero todos coinciden en algo. Tienen más pinta de malos de una película del oeste que de servidores públicos. Eso sí, un western malo, cutrón, algo así como Aquí llega Condemor, el pecador de la pradera, pero con los diálogos de los vingueros. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que un partido que presume de moderno, progresista, regenerador, feminista, depositara tal cantidad de poder en manos de semejantes personajes? ¿Pero qué vieron en ellos? ¿Qué aportaban aparte de toneladas de caspa? Todavía estamos esperando que nos lo expliquen. Y si me permitís un consejo, buscad una buena silla, porque en España las explicaciones sobre corrupción es mejor esperarlas sentado. Eso sí, en esta película, como siempre, hay quien se va de rositas. Los productores, los que ponen la pasta, vamos, los que corrompen, que a diferencia de los Ábalos y Cerdanes de turno, suelen ser gente elegante, bien vestida, pero a la que te encuentras en todos los sumarios de corrupción. Da igual Gürtel que Púnica, que el caso Palau o la trama Koldo, siempre aparecen las mismas constructoras, las mismas empresas y sobre todo las mismas arcas rebosantes de dinero trincao. Pero con esta gente se suele hacer bastante menos sangre y bastante menos preguntas que con los que reciben el sobre, cuando son los verdaderos responsables de pudrir la democracia
y convertir la política en un vertedero.